Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy, pues le vamos a dar seguimiento a la mudanza que hemos estado en estas semanas haciendo en nuestra nueva casa. Y quiero informarle que este va a ser el último video de la casa, porque posteriormente, pues, nuevamente voy a empezar a caminar los pueblos. Pero como he tenido tanta acogida con el video y muchas personas, pues, me han preguntado eh, la ubicación, me han preguntado respecto a la casa, un montón de cosas. Pues posteriormente voy a hacer un video donde tengo un amigo que es realtor y lo voy a entrevistar y vamos a ver varias casas del mercado para que nos explique qué alternativas uno tiene para comprar una casa en Puerto Rico. Y en adición a eso, si está fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Gente que está en la diáspora y quieren de alguna forma pues adquirir su propiedad acá, pues decirle cuáles son los mejores sectores, qué tipo de préstamo le conviene, qué alternativas, si hay alguna ayuda gubernamental. Y todas esas cositas las vamos a estar discutiendo en ese video. Pero por el momento quiero que vean cómo está quedando la casa. Ya nos mudamos hace como 4 o 5 días atrás y hemos pintado. Hay unas partes que, por supuesto, no las hemos pintado porque estamos bien cansados. Estamos nosotros dos solitos haciendo la mudanza. Pero les voy a mostrar poco a poco las áreas que les puedo mostrar porque hay unas que están feitas, pero nada, les voy a mostrar la casa para que vean los avances. Bueno, y vamos a comenzar ahora por la parte de al frente de la casa. Todavía esa pared que está en el centro, pues me la están trabajando. Entiendo que en unos 2 o 3 días pues ya se va a acabar. Ahí van unas ventanas en cristal igual que las de arriba. Ese es el área de la marquesina, cuestión de... Voy a poner el papel este frosted, cuestión de que no se vea nada para adentro. Estoy pintando y haciendo unas cosas dentro de la casa. Pero nada, vamos a entrar para que vayan viendo cómo está quedando los headquarters de Puerto Rico a pie. Entramos aquí, ¿se acuerdan que aquí no había nada? Miren, ya hay signos de vida, ya tenemos los muebles, se pintó, si pueden apreciar ahí. Miren, este es el área. Miren, esto que está aquí es una cortadora de grama y un trimmer de batería. Es una mesita de centro que se compró. A esa caja que está ahí es una mesa en cristal que se va a poner en esta pared. Y les voy a mostrar en esta área, vamos a movernos por aquí. Esta sería el área del comedor. Les comento, todo está regado porque estamos en el proceso de mudanza, de acomodar, de pintar, de mover cajas, de quizá pues deshacernos de algunas cosas que no vamos a utilizar. Pero básicamente pues ya estamos, ¿verdad? Viento en popa. Ya tenemos aire acondicionado. eh, Nos pusieron 3 aires. Esta casa tiene 4 cuartos. Pusimos en tres de los cuartos pusimos aire, pero el cuarto máster, lamentablemente, pues los aires de 18.000 de la marca que yo quería, que es marca Carrier, pues no están disponibles. En el día de ayer me informaron que ya llegaron y en cualquier momento me lo verán instalar. Estas casas tienen la facilidad, no sé si pueden apreciar ahí, para la unidad de aire acondicionado. Y nada, miren, esta básicamente sería el área de comedor, su lamparita ahí, ¿verdad? Esto, como les mostré, es el área de la sala. Miren esa lamparita que chévere. ¿Sabe que se está usando ahora las cosas en LED? Y entonces, pues miren, quiero que vean la cocina, que cuando ustedes vieron el video anterior estaba completamente, como decimos los boricuas, peladita, no tenía nada. Y ya, pues miren, esta área aquí es el family. Ahí pusimos el televisor y tenemos pues este love seat, ¿verdad? En cuero para uno sentarse y ver televisión. Esto es un purificador de aire que siempre lo tenemos en la casa. Y esto es una maravilla. Ustedes saben que los que conocen, esta es la iRobo, la rumba. Esto hace, ¿verdad? Se mueve y barre toda la casa y nos hace el trabajo un poquito más fácil. Miren aquí, esta es la del televisor. Y entonces miren aquí, en la cocina compramos esta nevera, marca LG. Y entonces esta es la estufa, que es lo que le llamo estufa slide. Miren qué bonita está.
Y algo que me llamó la atención de esta, ¿verdad?, compañía LG es que miren cómo es el interior de estos hornos. Miren qué gracioso. Es un azul, ¿verdad? Este azul bien intenso. Y entonces este horno precisamente tiene air fryer también. Es bastante moderno y muy conveniente, ¿verdad? Que nos gustó un montón. Y miren aquí, tenemos este área, estamos aquí acomodando, como les digo, cosas que teníamos, ¿ves?, de la casa anterior. Este es el microondas. Cogimos todo marca LG y miren ahí esa área. Poco a poco, pues, hemos ya, si pueden apreciar, hemos pintado. Está toda la casa en blanco y usted sabe que la mayoría de las veces los proyectos pues, utilizan una pintura que no es la mejor, es para resolver. Y entonces pues compramos esta pintura marca Berg que la vende Home Depot, que es buenísima. Y miren, esta es un acabado, lo que se llama eggshell, y es bien conveniente porque no es brillosa, pero es un colorcito mate con un pequeño detalle de brillo. Miren, este que está aquí es el baño, el medio baño. Esto yo me dispongo también a pintarlo, el medio baño. Y entonces ya ustedes vieron la marquesina, el trabajo que me están haciendo ahí, ya casi pues está culminando. Y como les comento, en esa área de ahí yo voy a poner un ventanal, igual que los de la casa. Y posteriormente pues viene ahí una puerta de garaje que ya se mandó a comprar y ya se midió y todo, la están construyendo para posteriormente pues instalarla. Pero vamos ahora al segundo nivel. Aquí pueden ver que estamos a mitad, ¿ves? Estamos cogiendo los chivos todavía pintando. Estamos en esta área pintando. Los que vieron el video anterior, pues se tienen que acordar que estaba todo en blanco y las losas, pues había pruebas con las losas, me las estaban cambiando, pero ya todo eso se dio. Me faltan esos chivitos ahí arriba, porque eso es muy, pero que muy alto, es una escalera para poder pintar toda esta área. Pero miren aquí, ya toda esta pared está pintada, me falta este pedacito aquí. ¿Por qué cogimos este color? Pues un color neutro de lo que se está utilizando actualmente. Y ustedes saben que este gris es un color neutro que corre para los colores azules, combina con todo, precisamente con la madera, pues hace que se vea más bonito. Y entonces les voy a mostrar el laundry, porque la otra vez les mostré el laundry que estaba vacío, pero ya tenemos equipos de lavar, ya nos llegaron la lavadora y la secadora, y cogimos este estilo, ¿ves? De la misma marca también LG, si pueden apreciar ahí. Y cogimos este estilo porque teníamos la front load y a mí no me gusta porque esa goma en la parte del frente tiende a desmerecer y siempre tiene como que un mal olor y se rompe en ocasiones. Si tú echas un mahón o alguna pieza de ropa y se llega a pillar al cerrar la puerta, al ella dar vuelta, pues parte de esa goma y esa goma vale carísima. Y de verdad que esta es de 5.8, o sea que tú puedes meter un comforter sin ningún tipo de problema, puedes meter almohadas y la secadora, miren, bien conveniente. Voy a mostrárselas ahí. Miren qué chévere. Esta es la ventana de la casa. La había mostrado y ahí para que entre un poquito de luz, déjame prenderle aquí. Pues ya pues podemos lavar ropa. Estamos locos por este cuarto que les voy a mostrar ahora es el máster. Pero está patas arriba y les voy a explicar por qué. Les comenté que las unidades de 18.000 y la de 36, que es la que va en la parte de abajo de la casa, no están disponibles. Ya me dijeron que el día de ayer habían llegado. Entiendo que en cualquier momento pues nos las van a instalar. Pero básicamente este sería el cuarto. Estamos pintando, acomodando las cosas. Eso que está ahí, ustedes saben que es una casa de 2 niveles. Y entonces compramos esa nevera con la intención de, por la noche, pues si uno quiere tomar agua o tomarse algún jugo, lo que sea, pues la tenemos disponible y no tenemos que bajar al primer nivel. Acá les voy a mostrar someramente el área, ¿verdad?, del baño, que estamos en el proceso de acomodar todas las cosas y ya ve que tiene un poquito más de vida. Ahora me voy a mover a un cuarto que lo cogimos para guardar todo lo de la mudanza, para entonces poco a poco ir clasificando
y guardando las cosas o poniéndolas en el área, ¿verdad?, de la casa que las vamos a utilizar. Si se pueden apreciar ahí, ya tenemos los aire acondicionados. Y esta es la famosa oficina, el estudio de Puerto Rico aquí. Aquí es donde vamos a seguir creando contenido, vamos a seguir por ahí dándole la vuelta a la isla y buscando cosas bien particulares, las cosas que a usted le gusta. Y entonces, pues, miren, aquí ya también, miren, tenemos aire acondicionado. Puse los abanicos de techo que no los habían visto la otra vez. Hay parte de mi ropa ahí. Y tenemos ahí, miren, ese revolú, trípode, ahí está la computadora, un monitor que yo utilizo para cuando estoy editando. Y esta butaquita que yo siempre la dejo en un ladito del cuarto, pues cuando uno está editando, a veces como que se tiene que coger un break, un respiro, para darle seguimiento o secuencia a lo que uno está haciendo, ¿verdad? Y entonces les voy a mostrar este cuarto. No, este cuarto no se lo voy a mostrar porque aquí que estamos durmiendo. Y estamos durmiendo en el piso, los matres en el piso, porque aquí sí hay aire acondicionado ya, pero no hemos podido, como le dije, que no nos han traído los aires porque no estaban disponibles, ya, pues sí están disponibles. Y nada, vamos a bajar porque alrededor han pasado ya muchas casas que están vacías, pues muchos vecinos ya se han mudado. Tengo el honor, ¿verdad?, de tener gente bien buena a mi alrededor. Hasta el momento, pues, personas bien serviciales, bien chéveres, bien amables. Y eso es bien importante porque eso donde yo vivía, pues no existía. Y aquí, pues, tengo muy buenos vecinos y todo el mundo se ayuda. Tengo un vecino que es excelente, que siempre me da la mano, que se llama Rafa. Que un saludo a Rafa si está viendo el video, que él es electricista, pero él es un handyman y es un tipo bien, de verdad, bien chévere. Y entonces cada vez que yo he necesitado que me ayude en algo, él no duda en ayudarme y viene para acá y mete mano y de verdad que bien agradecido con, ¿verdad?, con la forma del ser y es recíproca, porque yo sé que en algún momento si él me necesita y me ocupa, pues mire, vamos a ayudarlo porque de verdad tremenda persona. Miren, esta es el área que le estaba comentando. ¿Ves? Aquí yo mandé a cerrar esta área y dejé este espacio de 2 pies para poner una ventana como esta, pero a lo largo. Va dividida, creo que van a haber 2 ventanas o 3, me dijo el muchacho. Este es el área de la escalera, este es el área de la cocina. Y entonces, pues, en esta casa ya pusieron los puntos para dividir los terrenos. Las personas que comiencen a hacer verja, yo posteriormente pues voy a empezar a hacer la verja de la propiedad para entonces, ¿verdad?, tener un poquito más de privacidad y pues poder también tener a Kimbo por ahí suelto, jugando y vacilando, porque a él le gusta estar suelto. Pero entonces yo tengo un problema con Kimbo y es que, no sé si se los había comentado en videos anteriores, Kimbo no le gusta estar dentro de la casa, cosa que es rara porque ustedes saben que siempre los perritos quieren estar dentro de la casa con su amo, pero él no, él quiere estar fuera. Entonces si yo lo meto dentro de la casa, él pega a darle cabezazos a la puerta y a raspar porque quiere salir. Y entonces cuando sale se mantiene en la parte afuera de la casa y se acuesta en la puerta. Yo entiendo que es como algo, ¿verdad?, de vigilando, algo innato en ellos, pero eh, quiero culminar la verja para que él pueda tener esa facilidad, ¿ves? Y pueda disfrutar de todo este espacio que tiene esta casa. Algo bien particular que me ha pasado y quiero que observen ahí, y se me ha dificultado porque ahora mismo este video yo lo voy a editar y lo voy a tener que ir en casa del hijo mío para poderle hacer ¿verdad?, el proceso de subirlo a YouTube. Como es un proyecto nuevo, yo no tengo aquí la facilidad de internet todavía. Hay diferentes compañías que te están ofreciendo el servicio de internet, pero estas te amarran con un contrato de 2 años. Es un internet que por ser, ¿verdad?, de antena, pues no es lo suficientemente rápido. Unas velocidades que son bien lentas y tiene un costo, pues, que no es tan económico. ¿Qué pasa? Que yo contraté a esta compañía, no voy a mencionar el nombre, pero esta compañía llegó aquí
y me instalaron la antena, pero nunca pudieron en el esquemático de la casa tirar la cablería de la antena hacia los cuartos. Pues por muchas razones. Una de las razones era que eh, no estoy criticándolos a ellos. Ellos vinieron con mucha disposición y las dos personas que vinieron muy dispuestos, pero carecían quizás de los equipos necesarios o quizás un poquito de conocimiento de poder entender cómo es el sistema de estas casas, que básicamente en todas es el mismo. Entonces ellos querían que yo hiciera un boquete en la pared y dejar el cable por la parte de afuera. Y todos los vecinos aquí tienen internet y tienen los cables completamente escondidos utilizando esa tubería. Y yo no iba a hacer la excepción, ¿verdad? Primero que eso afea la casa un poco y hace que no se vea bien. Y entonces pues tuve un poquito de controversia con eso, porque se fueron básicamente como a las 5 y pico. Llegaron como a las 2 y se fueron como a las 5 y pico y nunca pudieron terminar de colocar internet porque ellos pretendían que yo hiciera un boquete en la parte de atrás de la casa. Pero nada, lo resolvimos, pues me di de baja. Voy a utilizar otra compañía. Esto sucedió hace como 2 o 3 días atrás. Y gracias a Papito Dios, pues vino por ahí otra compañía y me ofreció un servicio mucho más rápido. O sea que si lo llego a haber instalado, y esto pasó, imagínense, 2 o 3 días después, si lo llego a haber instalado, me iba a amarrar un contrato de 2 años. Pues te agarran por 2 años y si te quieres ir, tienes que pagarle, creo que una penalidad de 200 o $300. Y entonces, pues eso ¿verdad? Me chocaba un poco. Y entonces, pues las velocidades eran sumamente lentas. Miren, el upload no llegaba, creo que era 5 o 10 megas. Y el download, que es cuando uno, ¿verdad? Utiliza Netflix o alguna aplicación para ver televisión digital o lo que sea, pues estaba más o menos entre los 30 a 50 megas. Eso es muy lento. O sea, para el caso mío, que yo subo contenido a YouTube y quizá pues a otras redes sociales, pues es demasiado lento para trabajarme. Eso implicaría que yo estaría mucho tiempo. Es decir, a veces yo grabo siempre en 4K y en ocasiones subo contenido en 5K porque a mí me gusta que se vea con alta calidad. Y eso implicaría que un video de 10 gigas o 12 gigas yo pudiera estar más de 5 horas subiendo un video de ese peso, ¿verdad? Ese tamaño del archivo. Así que yo necesito una compañía que me dé una capacidad, o sea, que tenga una capacidad de download y upload bastante rápida y que no me limite ese espacio de tiempo para yo poder pues seguir creando contenido y hacer otras cosas. Un review de lo poquito que hemos hecho. Eh, Nosotros vivíamos en un apartamento en un tercer piso y créanme, se nos ha hecho sumamente difícil entre mi esposa y yo, pues bajar todas las cosas, acomodarlas, pues entonces estamos aprovechando y pintando de una ocasión para no tener la situación que después que acomodemos todo, pues tengamos que estar moviendo para pintar, pues ya pintamos, acomodamos y seguimos por ahí dándole, ¿verdad? Buscando otras cosas de las cientos de cosas que hay que hacer para uno establecerse en una propiedad cuando uno se muda por primera vez, ¿verdad? Como les comenté al principio, voy a ver si hago un video. Tengo un amigo que es realtor y ya pues, hablé con él para que él me explique qué alternativas viables para personas que están, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico y quieran comprar una propiedad, qué préstamo pueden utilizar, más o menos cuánto es el precio de las propiedades de acuerdo a su ubicación. Es algo básico porque ustedes saben que si usted está en el área metropolitana, pues las propiedades tienden a ser un poquito más costosas, pero si usted está en áreas este, aledañas al área metropolitana, pues puede ser que usted consiga un precio mejor. Y acuérdese que en muchas ocasiones cuando usted se muda a un proyecto, lo costoso o lo barato que puede hacer, usted está comprando los vecinos. Mucha gente dice, no, que la casa, usted está asegurándose de que esas personas que se van a mudar al lado de usted, pues quizá pues sean personas que trabajen. Usted me entiende, que sea una persona que tenga esta estabilidad económica y que de cierta forma o manera, pues usted sabe que usted no va a tener un radio de alto volumen ni va a tener ese desorden que quizás en otros lugares pudiera suceder. Pero voy a hablar con, bueno, ya hablé con este amigo, pero tengo que hablar con él para coordinar una fecha,
porque quiero que tenga la oportunidad de que los pueda orientar a ustedes. Y él me explicó muchas cosas interesantes en relación a cuando usted va a comprar una propiedad y está fuera de Puerto Rico, unas ayudas que hay y unas alternativas que tiene, ¿verdad?, el comprador para adquirir esas propiedades. Así que nada, mi gente, un videito corto era para que supieran más o menos lo que estamos haciendo y en qué dirección vamos. Ya yo creo que como en una semana más yo debo ya estar pues más o menos estable. Yo creo que mañana termino de oficina. Miren aquí, ese es el barbecue que me traje del apartamento. Aquí yo pienso tirar un piso, ¿verdad? En toda esta área, por lo menos que llegue aquí a 2 o 3 pies para poder sembrar algo. Todo este talud que está aquí, pues es de nosotros. Entonces, pues estamos pensando posteriormente, pues sembrar algún tipo de arbusto que cubra esa área, ¿verdad? Nos dé un poquito de privacidad. Y lo chévere de la propiedad que le estaba comentando ¿verdad?, a las personas en relación a la ubicación. Y es que esta casa, al estar ubicada en este talud, pues si tú en algún momento haces algún tipo de terraza, pues y al tener tus velas, pues estás completamente privado y te da esa opción, tú sabes que no estás como que expuesto. Y eso pues nos gustó mucho en un momento dado, viendo, ¿verdad?, buscando las cosas positivas de la casa. Pero nada, aquí lo que es mucho trabajo, mucha concentración, pero no se preocupen porque yo no voy a dejar de subir contenido. Aunque sean unos clips cortitos, siempre voy a subir contenido, pues no quiero que se vayan a olvidar de Puerto Rico a pie. Y el próximo video, pues voy a caminar, voy a visitar un pueblo del área oeste, y lo quiero reseñar porque muchas personas han ido a ese pueblo, no voy a decir cuál es todavía, han ido a ese pueblo y hacen unos videos someros. Y es un pueblo bien agradable, con mucha gente buena. Digo, todo Puerto Rico tiene mucha gente buena, pero ese pueblo está bien bonito y como siempre, usted sabe que yo hablo de historia, de su ubicación y camino al pueblo para que usted conozca cómo es la dinámica comunal, ¿verdad? La comunidad, cómo la gente se desempeñan por ella. Me gusta caminar los sábados, que usted ve ese bullicio de personas, o en ocasiones hasta en los días de semana, que usted ve cuando la gente va a la escuela y hacen sus cositas, van a los trabajos y esa dinámica yo quiero que usted la vea, porque en muchas ocasiones me dicen, es que está todo vacío, porque en ocasiones yo caminaba los domingos y eso pues hacía pues que yo tuviera la situación en donde usted sabe que los domingos la gente pues, está descansando, muchos comercios que están ubicados, cascos urbanos, no abren y entonces pues decían, que no hay casi gente, mira, aquí hay un montón de gente. Lo que pasa es que el día que yo estaba cogiendo pues quizá no era el idóneo, pero son cosas que uno aprende en el camino. Y nuevamente le quiero dar gracias a todos los suscriptores porque miren, ya tenemos 26.000. Hace una semana atrás yo tenía 25.000. Ya tenemos 26.000 ciento y pico de suscriptores. Y de verdad que estoy bien contento porque mucha gente me ve en la calle, me saludan. Y una cosa que me ha llamado la atención es que siempre me dice, mira, a mí me gusta tu contenido porque tú no eres una persona controversial, no estás hablando de nadie, no te estás quejando de nada. Y eso pues me ha llenado a mí, porque yo lo que en realidad lo que quiero llevarle a todos ustedes es entretenimiento, que usted la pase bien, que usted si es de algún pueblo de la isla, pues usted pueda recordar y usted pueda, ¿verdad?, tener esa experiencia y caminarlo conmigo, como yo siempre digo, en primera persona. Y la intención del canal siempre ha sido entretener, nunca expresarme mal de nadie, ni estar creando controversias donde no las hay. Para mí, ¿verdad?, la vida es demasiado corta y yo creo que uno debe disfrutarla a plenitud, debe llevarse bien con todo el mundo. Acuérdense, Puerto Rico es de todo. Hay personas que a lo mejor piensan que la isla es de ellos, pero no. Puerto Rico es de todo. La creatividad y el estilo de cada creador de contenido, pues es algo individual. Puede ser que usted vea un video mío y no le guste, y puede ser que vea otro video de otro creador de contenido y le guste. Esa es la realidad de todo esto. Pero nuevamente le doy mil gracias a todas las personas que en ocasiones salgo por ahí a la calle, me ven, me saludan. De verdad, con las personas, mire, las personas que me saluden a mí,
en la calle, yo le voy a tener una sorpresita. Tengo un regalo. Todas esas personas que me vean por ahí se acerquen, porque sé que hay personas que en ocasiones, me pasó en una ocasión que estaba en el pueblo de Arroyo y una persona me vio y me vio de lejito y me saludó, pero no se atrevió quizá a interactuar conmigo. Pero he comprado unos obsequios y cuando las personas se acerquen a mí, pues yo le voy a entregar eso de parte de Puerto Rico a pie, completamente gratis. Yo no estoy, ¿verdad? No voy a cobrar nada por eso. Es un obsequio, un aprecio de mí, quizá no por el apoyo que usted me han dado y por el aprecio que le tengo a todos, porque ya yo siento que somos una familia y me he tomado ¿verdad? La libertad de mostrarle mi hogar y quizá pues comentarle cosas que son pues, sumamente personales, pero me siento en confianza porque sé que hay mucha gente buena que está ahí detrás y gente quizá no tan buena que tienen muchas situaciones y a veces las expresan, ¿verdad? Y yo leo esos comentarios y a veces pues ni le contesto, pero la mayoría, que yo me atrevo a decir que es un 98% de las personas que siempre ven mis videos, un abrazo de parte de Ángel de Puerto Rico a pie y de Brenda. Ustedes saben que ya se ha vuelto parte de este proyecto de Puerto Rico a pie. Ella es la que me daba a mí. Gracias nuevamente, de verdad, por todo el apoyo. Y nada, será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie.